Hola, bienvenidos a este su canal de FuturoSky y VidiBuy. donde vamos a hablar sobre el tema de procesadores, que básicamente es el cerebro de todos los dispositivos que se encuentran hoy día. Así es, compañero. Hoy vamos a hablar básicamente de los procesadores de antaño un poquito para identificar desde dónde viene un procesador y hasta dónde nos puede llegar a servir hoy en día. Así es, recuerden que los procesadores se encuentran desde sus tabletas, teléfonos celulares, relojes inteligentes y todo lo que se encuentra a su alrededor. Inclusive los electrodomésticos hoy día ya cuentan con un procesador. Así es, amigazo. Entonces hoy les vamos a resumir básicamente para que entiendan, porque esta es una parte muy importante de los portátiles y computadoras de escritorio que hoy en día utilizamos para trabajar en el día a día, y pues básicamente entender esto nos va a ayudar a elegir mejor lo que ocupamos. Así es que no se olviden de darle like, compartir, suscribirse a los dos canales donde, como ya les habíamos comentado, vamos a estar subiendo videos esporádicamente. Así es, que no se pierdan los videitos porque están muy buenos, ¿eh? Muy buenos, así es que comenzamos. Bueno, comenzamos con esta segunda parte del video principal. Si no lo han visto, recuerden ir a su canal de VidiBuy, donde está el primer video, donde ya empezamos a hablar un poco sobre los temas de computadoras. Y en este video, como ya comentamos, vamos a hablar sobre procesadores de los equipos. Obviamente, amigazo, en el primer video hablamos sobre una PC gaming, una PC de rancho, componentes básicos. Hoy vamos a hablar sobre procesadores y cómo nos sirven en el día a día. Así es que vamos a empezar con un poco de... pues como una tipo historia muy básica sobre procesadores. Y aquí ya tenemos unas muestras que nos gustaría mostrarles. Así es que, Muy bien, dentro de esta caja tenemos no una placa madre, bueno sí, también tenemos placas madres, pero tenemos un pedacito de historia que nos gustaría compartir con ustedes. vamos a verla. Veamos, a ver, vamos a hacer un pequeño unboxing. Vamos y abrimos la cajita y aparece por primera vez que es... Todos esos son procesadores, obviamente todos o la mayoría son funcionales aún cuando ya son demasiado viejos, así es que vamos a ordenarlos y vamos a ver qué es lo que nos tiene esta caja para mostrarnos. Bueno, aquí tenemos un procesador básicamente de los primeros, que viene siendo una generación, bueno, realmente ya no es tan de los primeros, ya es un poco más moderno, pero es un procesador Texas Instruments 486. Ok, compañero, en esta era todavía no existía, digamos, el dominio de Intel y AMD, por cierto, si no me equivoco. No, realmente el dominio ya basado a Intel y AMD ya es un poco más adelante, pero este procesador tiene una pequeña peculiaridad de que este es un procesador básico, y para que pudiese funcionar a plena capacidad, o más bien en aquellos entonces, cuando trabajamos con ya sea MS2 o Windows 3.1, 3.11 y manejábamos el AutoCAD, que sí, el AutoCAD ya existía desde antes, y pues ocupabas un poco más de fuerza, por eso ocupamos que ese procesador se integrara este otro procesador, que es su coprocesador, para que funcionase correctamente o tuviera un poco más de potencia. Ok, entonces digamos que en esto, cuando empezaron los procesadores y no tenía suficiente fuerza, había la opción de agregar un coprocesador. Exactamente, así es que básicamente para que tú pudieses tener un mejor rendimiento en tu equipo, ya sea que optaras por un procesador como este, y si querías ahora sí que más rendimiento, ponías un coprocesador, siempre y cuando tu placa tuviese la opción para agregar un coprocesador. Lamentablemente no tengo ya una placa para poder mostrarles cómo se montaba un procesador con su coprocesador, porque sí, ese procesador es de cuando menos hace 30 años. O sea, imagínense de dónde venía, o sea, desde dónde venían los procesadores que tenían que tener una segunda para ser más potentes. Hoy en día eso ya no se ve, ya prácticamente los procesadores son una sola pieza y ya vienen perfectamente diseñados para procesar casi cualquier cosa, dependiendo de la capacidad que tenga, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, este es ahora sí que básicamente un poco de los procesadores
de antaño, cuando ya empezábamos a correr parte de un sistema operativo que empezaba a tener un poco más gráficos, o como en aquel entonces, una interfaz multimedia. Ok, excelente. Bueno, veamos otro tipo de procesadores ya con el coprocesador integrado, para que vean la diferencia de uno y otro. Sigue siendo un 486, pero este ya integra su coprocesador. Ok, aquí tenemos ya, obviamente con magia del corte y edición, aparecen los nuevos procesadores con sus coprocesadores integrados. Mágico. Muy bien. Miren, aquí tenemos lo que es un procesador Intel, un MSX y un procesador Intel DX, que más o menos venían ya siendo un equivalente, ya con, digamos que el coprocesador integrado en este, ¿verdad? Así es. Entonces aquí, como podemos ver, estos sí son fabricados por Intel. Este está hecho por Texas Instruments. Hoy día también Texas Instruments todavía existe, hace algunas utilerías y recursos para diversos aplicaciones. Entonces, como podemos ver, este y este ya son de Intel. Entonces, la diferencia del 486SX y el Intel 486DX es que el SX, su coprocesador matemático, viene bloqueado. Es decir, como hoy día hacemos lo que es Pues digamos como un tipo overclock más o menos. Exactamente. Entonces, como hoy día hay procesadores que tienen o que vienen bloqueados el overclock, así venía, y ya venía listo para hacer como un tipo overclock pero automático. Tenía un poco más de potencia su coprocesador matemático. Sí, como veníamos diciendo de antaño, pues básicamente los procesadores se manejaban más para cálculos. Entonces, en este caso, en los cálculos, digamos que el SX era un básico y el DX tenía ya un adicional en cálculos. Como obviamente los procesadores se encargan de hacer cálculos matemáticos, pues este plus al DX le daba, pues digamos, mayor rendimiento. Estamos hablando del año 89, o sea, obviamente todos de los primeros que salieron con este tipo de aplicación. Sí, así es que, pues este es un poco del principio de la historia de los procesadores y de dónde vienen, y más que nada para qué eran hechos, porque realmente, en efecto, los que ya son muy jóvenes hoy día no tienen ni siquiera la menor idea, o no han googleado o no han buscado, pues ahora sí que los orígenes de los equipos. Entonces, los equipos, antes tener un equipo de sobremesa, porque no había tanta opción de equipos portátiles, pues era prácticamente usar un equipo de sobremesa con ese tipo de procesadores que, como pueden ver, eran cerámicos, y la mayoría no ocupaban un disipador tan grande, o en su defecto no ocupaban ni siquiera disipador porque no se calentaban. Por eso, si se fijan, no tienen ningún rastro de disipadores. Entonces, básicamente, pues esos podían trabajar así, no había ningún problema porque no se calentaban. Sí, de hecho ni siquiera tenían rastro de pasta térmica porque nunca llegaron a conocer la pasta térmica en esos tiempos. Así es que, bueno, vamos a ver otro tipo de procesadores ya un poco más adelante. Y vamos también a hablar un poco de los procesadores, porque antes no nada más era AMD e Intel, sino también era IBM, era Texas Instruments y el ya extinto, y lamentablemente, porque eran muy buenos procesadores como tarjetas, de la marca Cyrix. Bueno, aquí está un procesador IBM, un procesador y dos procesadores Cyrix. La diferencia de que también sigue siendo un 486, también es un 486, pero este es de IBM, y este es un equivalente a un 486, pero se llamaba M2 de Cyrix. Oh, fíjate qué interesante que esta parte de que antes habíamos fabricantes, no solamente era Intel y AMD, y esas compañías hacían procesadores de muy buen rendimiento, aunque hoy en día ya no existen, lamentablemente, como lo comentabas. Así es que vamos a hacer un poco el video un poco más rápido. Vamos a quitar estos y vamos a mostrar los procesadores hoy día, bueno, de hace algunos años para acá, cómo han cambiado y han evolucionado. Muy bien. Estos dos procesadores, obviamente, cuando tú comprabas un procesador, en algunos casos vienen en estuches así como y no en las típicas cajitas que te daban antes. Bueno, te daban una cajita
pero donde se guardaba el procesador era una cajita como esta. Este es una AMD K6, que en su antaño equivalía a un procesador como un Intel Pentium. Creo que aquí ya empezaron la competencia, ¿no? Sí. Ya realmente desde aquí, desde el 93, empezaron la competencia de Intel y AMD y ya eran bastante ruda la competencia desde entonces. Sí, en este punto ya había desaparecido la marca Cyrix y ya IBM ya no se dedicó tan de lleno a hacer procesadores para sobremesas de escritorio y laptops. En este caso ya Texas tampoco ya nos daba aquí. No, Texas Instruments tampoco ya no fabricaba procesadores tan de lleno para equipos PC. Fíjate que esto lo primero que empezó AMD fue con el K6. Pues antes de que conocieran Athlon existió K6, realmente. Sí, hablando de Athlon, aquí en la sobremesa ya tenemos algunos preparados, donde pues ahora sí que son procesadores que ya, pues ahora sí que son de AMD, y si se fijan, su estructura pues es diferente a lo que era pues Intel. Aquí tenemos un Intel de la serie Celeron. O sea, fíjate cómo va la evolución de antes, que era pues prácticamente, como dices, material cerámico, a hoy día que ya es casi puro. Ya están montados sobre baquelita, más que nada. Más que nada, sí. Y lo mismo aquí, o sea, ya cambian completamente desde la era moderna. Así es que sigamos viendo qué procesadores hay. Como podemos ver, también estos, aunque se ven muy extraños, también son procesadores. Nada más que en la lucha, bueno, creo yo, ¿verdad? Que en la lucha por ahorrar espacio y ahora sí que sockets nuevos, así como ustedes lo observan, este es un procesador, este es un Pentium 3. Como lo pueden ver, es un Pentium 3 de Intel, donde, como ya explicamos, integra sobre una base como si fuera una ranura parecida a lo que es un PCI, pero no es un PCI, es una ranura para procesador. Y cuando ya estábamos en el auge, también había procesadores o equipos que comprabas que venían ya con la ranura para lo que es el procesador sobre ranura, y te vendían lo que eran los adaptadores como para que montaras lo que es tu procesador antiguo o de socket para ranura, para entonces sí agregarlo a lo que era tu tarjeta madre, donde pues el procesador iba por ranura. Fíjate que en esta era, esto era lo más moderno, o sea, realmente era lo más moderno, poder montar tu procesador tan sencillo como con un solo clic, y pues para ellos era súper innovador. Hoy en día esto ya no se usa y realmente era muy poco eficaz, porque la frecuencia no era muy buena. Creo que por eso lo sacaron del mercado, porque realmente pues no ayudó mucho a las empresas de procesadores, en este caso, cuando utilizaban este tipo de mecanismos para colocar los procesadores, porque realmente eran ineficientes. Sí, aparte de que se calentaban fatal, precisamente al hacer un sándwich de diversas cosas o diversos puertos, en efecto tendían a calentarse demasiado, y pues lamentablemente, o al menos en mi opinión, porque a mí me tocó trabajar con este tipo de procesadores, eran muy complicados y realmente la eficiencia no era tal, y las temperaturas que se trabajaban pues eran bastante. Por eso las armaduras eran pues plásticas, y digo, aquí tenemos un disipador completo, ahí se puede observar, y pues ahora sí que lo que es la ventilación, y aún así con todo este tipo de disipadores eran ineficientes, y por eso optaron al último de las empresas por dejar de utilizar ese tipo de socket. Sí, porque realmente este tipo de montajes, digamos que sea así, no eran muy buenos para ese aspecto, y menos porque se calentaban demasiado, porque ya alcanzaban frecuencias un poquito más altas, y al momento de trabajar un poquito más alto, pues tenía que empezar a calentarse, y como es hoy en día lo que pasa con los procesadores modernos. Entonces, si no tenías una disipación buena y digamos que una buena ventilación, pues se quemaba tu computadora. Y las reparaciones en aquellos entonces, digo, hoy día son caras,
pero en aquel entonces bueno, ahorita por la devaluación de la moneda son caras, pero antes pues, realmente la moneda no estaba tan devaluada y pues sí eran componentes más caros al cambio de hoy. Así es que pues, lo que evitábamos en aquellos entonces pues era que los equipos se dañaran de muchas maneras, y esto fue una de ellas, quitar ese tipo de procesadores para evitar daños y reparaciones excesivas y costosas. En esta parte, bueno, este procesador es ya de los pioneros, como estábamos hablando sobre cambios de socket, donde por ejemplo el procesador, este es un Pentium 4 y el que está montado aquí arriba, este es un procesador, y nativamente las empresas cuando hacía cambio de hardware, muchas veces al fabricante de procesadores le era más fácil montar su procesador arriba sobre una placa, como en este caso lo podemos observar, para hacer la adaptación de este tipo de socket a este. Como podemos ver, el procesador pues ahora sí que está soldado, y pues ya así el fabricante no desechaba sus procesadores y lo montaba sobre un nuevo socket. Sí, porque digamos, en esta era, pues todavía no todos tenían una computadora como hoy día. Entonces, el fabricante, para no desecharse de toda la materia que había pues empeñado en fabricar un procesador, que realmente nada más era un solo modelo, y únicamente adaptaba como una tipo placa, la que vemos ahorita, para que se pudiera montar. Ya en esa era se podía montar ya sea en un procesador un poquito, una placa más antigua o menos antigua. Y igual también, si no me recuerdo, en esto ya empezaban las laptops también en su auge, ¿no? Sí, en este caso para laptops también se hacían las adaptaciones como esta, que ahora sí que es un procesador adaptado a un socket, ahora sí que lo que es un socket de laptop, y ahí como podemos observar está montado sobre una placa, un procesador que va de superficie. Ahí se puede apreciar. Y estos pues ahora sí que es una adaptación de un socket de laptop. Sí, obviamente en esta era, pues como apenas empezaban las computadoras, digamos que a sacar lo más moderno, pues tenía que ahorrar con los fabricantes y hacían ese tipo de montajes ellos mismos. Exactamente, así es que, bueno, sigamos viendo a ver qué más hay. Ok, también aquí ya contamos con, por ejemplo, este es un procesador ya de nueva generación. Un procesador i3. Ese es un i3. Y por ejemplo, como podemos observar, pues ahora sí que ya se han adoptado, pues ahora sí que los procesadores. Este es un procesador de laptop y también que son ya adaptaciones que se han hecho de procesadores más recientes, y pues ahora sí que ya se han hecho para el montaje, por eso son muy delgaditos, porque ya ya ven que una laptop pues el espacio es muy reducido. Como por ejemplo, aquí tenemos una placa donde su procesador viene para ser montado aquí, que es similar a este que está aquí. Entonces, tan simple era girar este tornillo o esta presilla, levantabas y pues reemplazabas el procesador. También, pues ahora sí que existen opciones como por ejemplo esta otra placa, donde el procesador ya no es montable, ya no es desmontable más bien, y el procesador ya viene directamente soldado a la placa. Este procesador ya no se puede quitar, y bueno, ya no se puede quitar de la manera convencional de girar un tornillo, sacarlo y poner otro. Aquí más bien ya se utilizan máquinas para hacer lo que es el revoleo y ahora sí que el desoldado y vuelto a montar a una placa. Sí, básicamente, fíjate, en la antigua era todavía podíamos montar nuestro procesador apretando un simple tornillito y colocando el procesador. Hoy en día la mayoría de las computadoras hoy día ya vienen con todo soldado. En el caso de las laptops ya viene todo soldado, ya no puedes desmontar tan fácil un procesador. Como decía mi amigo, tienes que hacer un poquito de más trabajo para desmontar un procesador y volverlo a montar. No como antes, que únicamente con un tornillito quizás quitabas y desmontabas otro procesador. Así es, básicamente el día de hoy, o ya de un tiempo para acá, los procesadores se han vuelto no nada más el cerebro, sino parte fundamental
del equipo, donde ya no nada más es procesador, ya lleva una región, un PCH, lleva controladores de memoria, lleva todo dentro integrado en el procesador. Entonces cada vez se ha vuelto más difícil el reemplazar un procesador, porque tenemos que, como por ejemplo se puede desoldar y se puede soldar un procesador, pero tenemos que ver que comparta o que sea dentro de la familia de procesadores que son compatibles con la placa, y entonces ya se vuelve algo más tedioso reemplazar un procesador hoy día. Sí, no era como antes cuando, si no me recuerdo, más o menos en la era 2000 o en la era 99, si no me recuerdo, era cuando existían ese tipo de placas en las que tú podías montar y montar tu procesador fácilmente. No necesitabas mucha ciencia, necesitabas tanto hacer, dando proceso para hacerlo, como hoy en día que ya vienes aquí con tu procesador soldado y directamente es como si fuera un tipo de celular, ya no puedes quitar el procesador con un tornillito tan fácil. Esto nos ayuda en cuanto a rendimiento, porque el rendimiento pues ya viene integrado todo completo y ya no tienes que fijarte en las frecuencias que puede dar tu procesador y en tanto a que va más enfocado a que sea más fácil para ti, pues ya llegar y decir que esa computadora me gusta y va a funcionar de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces ya viene así, no como antes que tenías casi que buscar la pieza correcta para la placa correcta, en el lugar correcto, con la familia correcta, como dices. Así es que, bueno, este es un poco del intro de procesadores. No sé si tienen algún comentario. Recuerden, aquí abajo está la caja de comentarios. Pueden agregarnos alguna pregunta, alguna sugerencia, o especificarnos también si quieren que hablemos de algún tema en específico, y lo podemos tener en cuenta. Así es que Claro que sería todo por este momento. Obviamente si tienen alguna duda, pues háganoslo saber. Nosotros con gusto les vamos a ayudar, les vamos a apoyar. No quisimos tanto meternos a los procesadores tanto de lleno para que no se les hiciera tan tedioso ni tan difícil. Y pues digamos aprender un poquito de la historia y hasta dónde llegamos hoy día. Así es que recuerden, este es su canal de Futuro Sky. Y BDMI, no olviden suscribirse, comentar, darle like, activen la campanita como siempre les decimos. Y pues muchísimas gracias por ver este video. Créanme que cada like y cada suscripción que tienen a nuestros canales nos motivan a seguir haciendo este tipo de contenido. Obviamente, gracias a ustedes, el día de hoy estamos aquí haciendo contenido para que un poco sea un informativo y pues sea de su agrado. Recuerden, en la cajita de comentarios, todos los comentarios que nos quieran hacer, preguntas, sugerencias, está abierto. Así es que Vamos a la siguiente, compañero. vamos a la siguiente. Esta es una prueba de audio. Vamos a ver cómo se oye el micrófono. Estamos probando el audio. ¡Audio! Seas mamón. Tiene que ser divertido.